Ya, muy buenas noches. Hoy día vamos a ver lo que son la sesión 5 y 6 de gastro y vamos a ver dos patologías muy frecuentes en lo que es la consulta médica, que son dispepsia y gastritis. Entonces, antes de esto vamos a hacer algunas preguntitas sobre la clase anterior, que fue del tema de úlcera péptica gástrica y duodénica. Entonces, me responden por el chat o prenden su micro. Ya, la primera preguntita me dicen, ¿cuál es el tratamiento de urgencia de una úlcera duodenal en un paciente que acude con inestabilidad hemodinámica? Hidratación energética con cristaloides, tomar funciones vitales, medir volumen urinario, medir temperatura o ninguna de las anteriores. ¿Cuál creen ustedes? Hidratación con cristaloides. Ujú. Muy bien. Hidratación con cristaloides. ¿Ya? Te están diciendo que el paciente ya viene con inestabilidad hemodinámica. A lo mejor viene pálido, todo soporoso. Entonces ya probablemente en ese momento te vas a tomar el tiempo de medirle la presión, la frecuencia cardíaca. No, no. De frente le pones sus vías periféricas y lo hidratas. Muy bien. Ya, siguiente pregunta. Paciente varón de 60 años cursa con úlceras a repetición por secreción exagerada de gastrina. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Cuál creen ustedes? ¿Lo ve? Ujú. Muy bien, el síndrome de Solinger-Ellison o gastrino, ¿ya? Es verdad que en la fisiopatología de la úlcera duodenal también está el aumento de la secreción de gastrina, pero aquí te están diciendo secreción exagerada de gastrina, ¿no? O sea, ya te está orientando de que hay la presencia de un gastrino. En este caso, síndrome de Solinger-Ellison. Y una preguntita, el tratamiento endoscópico de la hemorragia digestiva alta está indicado en Forrest 1A, 1B y 2A, Forrest 1 y 2, sangrado masivo, hematemesis inconversible, o Forrest 1A y 1 y B. ¿Cuál de estas es? Forres 1A, 1B y 2. Muy bien, chicas, muy bien. Excelente. Ahora, una vez alguien me dijo, "Uy, pero no podría ser sangrado masivo". No, o sea, en el caso de sangrado masivo, ya el tratamiento es directamente angiográfico, ¿no? Con la arteria de origen, ¿ok? Porque ya no se puede manejar ni con inyectoterapia, ni con mecanoterapia, ni con otros tratamientos endoscópicos. Ya, ahora sí, vamos a entrar de lleno a lo que son estos dos temitas, dispepsia y gastritis. Primero vamos a ver lo que es dispepsia, algunos conceptitos generales. Mm, ya. Entonces, cuando yo hablo de dispepsia, estoy hablando de lo que son episodios recurrentes o persistentes de dolor abdominal, o disconfort abdominal que se puede asociar a otros síntomas del tracto digestivo, ¿ya? En resumen, es ese disconfort, sobre todo en el hemiabdomen superior, hemiabdomen superior, que se puede acompañar de otros síntomas gastrointestinales. Eh, Ahora, su duración es más de 4 semanas, ya, eso también es un criterio a tener, porque de repente si, no sé, un día tomé leche con lactosa y soy intolerante a la lactosa, y ya me vino ese disconfort, esos eructos, esa acidez, esa pirosis, no, pues no lo vas a catalogar de dispepsia, ¿no? Y es un cuadro más o menos subagudo, más de 4 semanas, subagudo a crónico. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que pueden estar asociados? La pirosis, la distensión abdominal, la plenitud postprandial, o sea que después de comer sientas como que esa pesadez, así como cuando comes en exceso, ya, pero cuando comes una cantidad moderada sientas demasiado pesadez. Este, ay, ¿qué pasó? Llenura precoz y eructos, ¿ya?
Si se dan cuenta, son signos del tracto digestivo superior. Pero no hay que confundir esto con reflujo gastrointestinal, ya. O con reflujo gastroesofágico, perdón. Entonces, la dispepsia en realidad se le cataloga como síndrome dispéptico, ¿no? Porque como ustedes ven, son síntomas que no son específicos de una patología, sino que la dispepsia, el síndrome dispéptico, puede ser parte de varias patologías. Acuérdense que un síndrome es un conjunto de signos y síntomas que está presente en varias enfermedades y una enfermedad es el conjunto de clínica de los síntomas, un conjunto de síndromes que son este, que son orientativos a una enfermedad, ¿no? Por ejemplo, el síndrome dispéptico es parte de la enfermedad ulceropéptica, puede estar dentro de un NM gástrico, puede estar dentro de un NM de esófago, por ejemplo, ¿no? Pero no es que este sea específico de una patología, por si acaso. Entonces, continuando, está en el 20% de la población y es más prevalente en mujeres, fumadores, consumidores de aire, ¿ya? Ahora, acá sí hay un punto importante para que puedan entender lo demás. Yo tengo la dispepsia investigada y no investigada. Ya, la dispepsia no investigada es que mi paciente viene con esta clínica y yo ya lo catalogo como un síndrome dispéptico y le doy tratamiento empírico. ¿Qué dijimos que es el tratamiento empírico? Es un tratamiento que no requiere de mayor pruebas e investigación y que de frente le das un tratamiento farmacológico que también incluye modificaciones de estilo de vida, ¿no? Por ejemplo, le das su IVP, ya, tiene dispepsia, le doy su omeprazol. En 4 semanas regrese para ver si remitieron los síntomas. En cambio, una dispepsia investigada es cuando ya le hago mayores pruebas. En este caso, ¿qué prueba le debo hacer? Endoscopía digestiva. Ya, para yo saber si mi dispepsia es de origen orgánico o es funcional, tengo que hacerle sí o sí una endoscopia digestiva. Ya, una dispepsia orgánica, en pocas palabras, es que se identifica la causa subyacente. En cambio, en una dispepsia funcional, esta es una dispepsia idiopática. ¿Qué quiere decir? No se identifica una causa determinada. Pueden haber diferentes factores, sí, pero eh, no es que se identifique una causa exacta. Como por ejemplo la dispepsia orgánica, una de las causas es úlcera péptica, ¿no? Yo en la endoscopía veo la úlcera péptica, ya, esto es lo que le está causando su síndrome dispéptico, ¿no? En cambio en la dispepsia funcional no. Y ahorita vamos a ver cuáles son los criterios para yo definir dispepsia funcional. Criterios de Roma, sí o sí esto les va a venir en el examen, los criterios de Roma, eso sí se lo tienen que saber. Es más, si de toda dispepsia me preguntan qué es lo que sí o sí vale la pena estudiarlo, los criterios de Roma. Y después, bueno, el manejo, que también es importante, pero criterios de Roma sobre todo. Entonces, dentro de los criterios de Roma, tenemos que una dispepsia funcional donde no hay una causa obvia, una causa visible, este, aquí tengo que seguir estos criterios. Que los síntomas dispépticos hayan estado al menos 6 meses antes del diagnóstico y en los últimos 3 meses que los síntomas hayan estado activos. O sea, ¿qué quiere decir activos? Todas las semanas, ¿no? Al menos un día de la semana por 3 meses seguidos, ¿ok? Enfermedad activa. Ahora, en el punto 1 nos dicen uno más de los siguientes síntomas durante los 3 últimos meses, de manera activa, de manera semanal, quiere decir. Que haya llenura postprandial, saciedad precoz, dolor epigástrico o ardor epigástrico, ¿no? Llenura postprandial, esa disconfort después de comer, esa pesadez. Saciedad precoz, hay una llenura temprana con una cantidad moderada de alimento, ¿no? Te llenas rápido. El dolor epigástrico, tienen que localizar bien el dolor ahí, obviamente. No es que me duele todo. Siempre vienen y te dicen, me duele todo. Y tú le empiezas a palpar y dices, no, me duele más ahí. Ya, entonces aquí dolor epigástrico y ardor epigástrico.
no evidencia enfermedad estructural. ¿Con qué descarto esto? Con la endoscopía. ¿Qué quiere decir eso? Que mi endoscopía está normal. En mi endoscopía no hay úlceras, en mi endoscopía no hay sangrado, en mi endoscopía no hay ninguna masa sugestiva de la causa de dispepsia. Tengo una endoscopía clean, súper limpia. Ausencia de Helicobacter pylori, obviamente tengo que descartar mediante las pruebas, ¿no? De la ureasa, que no haya Helicobacter pylori, y ausencias de enfermedades orgánicas, sistémicas o metabólicas. Por ejemplo, de diabetes, que es una enfermedad metabólica, enfermedad ulcerosa o historia de ella. Por eso aquí de verdad que tengo que hacer una historia clínica, una anamnesis súper profunda, ¿no? Porque en realidad, si se dan cuenta, la dispepsia funcional es un diagnóstico de descarte, ¿no? Tengo que descartar 1000 cosas más antes de decir, ah, ya, es dispepsia funcional. Antecedentes de cirugía gástrica, intestinal, todo eso lo tengo que descartar para hablar de una dispepsia funcional, ¿ya? Y obviamente seguir estos criterios que ya conversé. Acuérdense, en los últimos 6 meses debe estar la clínica presente mínimo 6 meses antes del diagnóstico y en los últimos 3 meses de manera activa. Ya, esto también hago un ratito hincapié rápidamente que dentro de los síntomas que están presentes en el criterio de Roma, podemos dividir los síntomas en dos síndromes. El síndrome de distrés postprandial, que hace referencia al síntoma de plenitud postprandial y a la saciedad precoz, ¿ya? Estos dos síntomas son parte del síndrome de distrés postprandial. Y aquí te dice que al menos debe estar presente 3 días por semana en los últimos 3 meses, ¿no? Bueno, eso no es porque sí o sí tiene que estar 3 días a la semana, ¿no? Pero que esté de manera activa, de manera semanal. Y luego el síndrome de dolor epigástrico. El síndrome de dolor epigástrico, aquí te dice que abarca los síntomas de ardor y dolor en epigástrico. Y que debe haber estado al menos un día a la semana en los últimos 3 meses. Bueno, ¿por qué es importante? ¿Por qué te hago énfasis en estos síndromes? Porque en base al predominio de los síntomas, digamos, el paciente le predomina sobre todo los síntomas de plenitud postprandial y saciedad precoz, allá, de síndrome de distrés postprandial. En este caso, tratamiento de primera línea siempre va a incluir procinéticos. ¿Qué hacen? Estimulan el vaciamiento gástrico. En el síndrome de dolor epigástrico, el tratamiento va a incluir sobre todo IVPs, ¿ya? A veces a mí me preguntaron cuál es el fármaco de elección en el caso de un síndrome de distrés postprandial y todo el mundo marcó IVPs, ¿no? Pero la respuesta correcta era un procinético, como la domperidona, por ejemplo. Ya, al fin y al cabo la práctica clínica realmente te dan los dos, o siempre priorizan IVP, pero para temas de examen, de guías, lo que te dicen es que para este síndrome sobre todo se busca procinéticos y para el otro IVP, ¿no? Y en algunos casos se dan ambos. Ahora, acá tenemos patologías que son patologías subyacentes, causa de dispepsia orgánica, ¿ya? Que tenemos la presencia del Helicobacter pylori, la enfermedad ulceropéptica, el cáncer gástrico, alguna enfermedad hepatobiliar, alguna enfermedad pancreática. Como se dan cuenta, el síndrome dispéptico, como les dije, es parte de varias patologías, ¿ya? O sea, esos síntomas pueden estar en un montón de enfermedades, como las que están aquí. Estas solo son algunas de las tantas. Y ya, en lo que es la fisiopatología, bueno, en realidad no se conoce toda la, toda la fisiopatología involucrada, porque como es dispepsia funcional, realmente es idiopática, eh, es multifactorial, pero sí se sabe que están involucrados algunos factores como el eje intestino-cerebro, ¿ya? Que va a modular varias acciones a nivel gástrico. Por ejemplo, hay anomalías en la motilidad
gastroduodenal. Ese es uno de los mecanismos fisiopatológicos. Anomalías en la motilidad gastroduodenal. ¿Qué quiere decir? Que la acomodación fúndica y el vaciamiento gástrico está alterado. Hay un vaciamiento gástrico eh, más retardado, por eso parte del tratamiento son los procinéticos, por eso hay dolor postprandial, por eso hay saciedad precoz, ¿no? Por ese retraso en el vaciamiento gástrico y hay deterioro en la acomodación gástrica. La acomodación gástrica es un reflejo que el cerebro induce en el estómago para que mi estómago se expanda, se vuelva flexible sin aumentar la presión intragástrica. Ya entonces esa acomodación fúndica está afectada. También otro mecanismo es la hipersensibilidad visceral y también factores psicosociales, ¿ya? Eh, Acá, factores psicosociales. ¿Y por qué es importante también esto? Porque a veces cuando el paciente no responde ni a los IVP, no responde a los procinéticos, tratamientos de primera, segunda, tercera línea, ya incluso parte de los tratamientos de la última línea son antidepresivos, ¿no? Porque muchas veces los factores psicosociales están involucrados en la dispepsia. Sería como que una somatización, ¿no? Ya. Luego, en la anamnesis tenemos que preguntar por antecedentes personales familiares, localización, frecuencia, cronicidad de los síntomas, siempre valorar el tiempo, preguntar cómo son sus hábitos alimentarios, si ha sufrido patologías, anteriores, ¿ya? Como les dije, la dispepsia funcional es un diagnóstico de descarte. En el examen físico, valorar organomegalia, masas o vasititis. Exámenes de laboratorio, bueno, hemograma, creatina, glucosa, bioquímica hepática, todo esto para descartar patologías hepatobiliares, valorar si ha habido o no, si hay presencia de una infección, presencia de anemia, examen parasitológico. Aquí, ¿qué tengo que descartar? Giardia, ¿ya? La giardiasis tiene dentro de su clínica el síndrome dispéptico. Y también el TB, ¿ya? Que es sangre ocultenesis. De repente estamos frente a una enfermedad ulceropéptica y ha habido pérdida de sangre microscópica, ¿no? Entonces ya con eso me voy orientando a que es una dispepsia orgánica. También siempre descartar la intolerancia a la lactosa, ¿no? Hay pacientes que no se enteran hasta después de muchos años que son intolerantes a la lactosa y se confunde con un síndrome dispéptico. ¿Ok? En imagenología, una ecografía abdominal, radiografía de abdomen, tomografía, pero en realidad el gol estándar es la endoscopia. Y le puse la estrellita, el gol estándar, ¿ya? ¿Para qué? Para investigar a mi dispepsia, para definir si es orgánica o funcional, ¿no? Entonces, en el 60% de casos es normal, es decir, eso ya cumple con uno de los criterios de Roma, ¿no? Una endoscopia limpia, una endoscopia normal. Eh, en otros casos, por ejemplo, se puede tratar de un reflujo gastroesofágico que se estaba disfrazando con síntomas dispépticos o uno no supo caracterizar bien los síntomas, ¿no? Como dentro del síndrome dispéptico también está la pirosis, el ardor, así, a veces uno lo puede confundir con ERGE, ¿no? Bueno, luego en las causas orgánicas, las principales está úlcera duodenal, úlcera gástrica y cáncer gástrico. Esas son las principales causas de dispepsia orgánica. Ya. En lo que es tratamiento, aquí tenemos que en la dispepsia no investigada le doy un tratamiento empírico que puede incluir IVPs, antagonistas de los receptores histaminérgicos tipo 2, se los doy más o menos por 4 semanas, ¿no? Si no hay respuesta, aquí ya hay que darle al paciente, hay que someterlo a una prueba para descartar el Helicobacter de antígeno fecal o test de aliento de ureasa, ¿no? Ahora, por otro lado, también tenemos que a un paciente se le puede someter una endoscopía si hay
determinados factores involucrados. Por ejemplo, si el paciente es mayor a 40 años y tiene un síndrome dispéptico, es indicación de endoscopía. Si el paciente tiene signos de alarmas, también lo es. Y si no responde a terapia médica adecuada, si ya le has dado sus IVPs, si digamos no responde al tratamiento erradicador del Helicobacter, ya también es una indicación para hacerle una endoscopia. ¿Cuáles son los signos de alarma? Eso también te recomiendo que te lo aprendas, te lo podrían preguntar. Los factores de alarmas en pacientes con dispepsia, que sea un paciente mayor a 40 años, que hay evidencia de sangrado gastrointestinal, disfagia progresiva, se podría estar sospechando de una causa mecánica de un NM tal vez, vómitos persistentes, baja de peso no intencionado, masa palpable en epigastrio, historia familiar de cáncer gastrointestinal, evidencia de anemia, deficiencia por hierro, Tevenón en sangre, Tevenón en heces positivo. Entonces, todo eso son indicaciones para hacer una endoscopía, ¿no? Yo una vez que hago una endoscopía ya estoy investigando mi dispepsia. Entonces, ustedes saben, la mayoría de dispepsias van a ser funcionales, es decir, me va a salir una endoscopía limpia, ¿no? Por otro lado, el 30% son dispepsias orgánicas, ahí hay toda una lista de causas que ya les comenté. Y bueno, enfocándome en esta parte en dispepsia funcional, ¿qué medidas voy a tomar con mi paciente? Medidas higiénico-dietéticas, descartarle el Helicobacter. Si es positivo, obviamente darle tratamiento erradicador y asegurarme luego de volver a tomarle la prueba para ver si realmente ya da negativo para el test de ureasa y en el caso que no, yo ya sé que tengo un tratamiento de segunda o tercera línea para erradicar el Helicobacter. Por otro lado, también hay que darle el tratamiento pues sintomático para que vayan remitiendo la clínica dispéptica. Como les comenté, en el síndrome de estrés postprandial, en ese caso, eh, de primera línea se indican los agentes procinéticos. Y en el síndrome de dolor epigástrico se indica de primera línea IVPs. Ahora, también, como ven acá, se puede usar ambos, ¿no? Tanto procinéticos con IVPs. IVPs con procinéticos. Ya si persisten los síntomas, también hay que tener en cuenta que parte de los factores psicosociales involucrados en dispepsia son factores psicógenos. Entonces, yo tengo que dar, en ese caso, antidepresivos tricíclicos, psicoterapia, soporte nutricional, ¿no? Eso ya es un tratamiento de tercera línea que también les podrían preguntar si es que el paciente no responde ni a IVPs ni a procinéticos. Ahora, acá, en lo que es procinéticos, tenemos estos dos grupos farmacológicos que son antagonistas de la dopamina, antagonistas de la dopamina. Lo que hace el antagonista de la dopamina es evitar que la dopamina bloquea el receptor y evitar que la dopamina se una al receptor, ya no se une. Ahora, ¿por qué es importante bloquear a la dopamina de las células musculares lisas? Porque la dopamina va a inhibir las contracciones del estómago, o sea, va a ralentizar el vaciamiento gástrico. Entonces, si yo bloqueo la dopamina, hago que el vaciamiento gástrico sea más rápido, ¿no? Entonces, eso es lo que busco hacer con este tipo de procináticos. Aquí tengo metoclopramida, domperidona, levosulfirida. Bueno, pero en verdad tengo que dar lo que tenga en misa, ¿no? Que si no me equivoco siempre es metoclopramida. Los agonistas de los receptores de serotonina tipo 4, tengo a la cisaprida, mosaprida, cleoprida, ¿no? ¿Qué efecto van a tener estos? Son estos de acá. También tienen un efecto procinético. Pero por otro lado, tengo otros agonistas de receptores de serotonina tipo 3, tipo 1, que también, como se dan cuenta, van a tener efectos que justamente tienen relación con los mecanismos fisiopatológicos de la dispepsia. Por ejemplo, este de acá, el tipo 1, el agonista de receptor de serotonina tipo 1, eh, va a mejorar lo que es el tema de la relajación del fondo gástrico. Y el tipo 3 va a disminuir la sensibilidad visual, que son parte de los mecanismos fisiopatológicos de la dispepsia. ¿Ok? Lo más importante es que se sepan estos antagonistas de la dopamina y agonistas de
los receptores de serotonina. Y bueno, eso está en relación al tema de dispepsia. Y ahora rápidamente vamos a ir a lo que es gastritis. Lo bueno de gastritis es que como en su fisiopatología también tiene que ver el Helicobacter pylori y es algo en lo que hemos ahondado bastante en el tema anterior. Pues ya lo vamos a poder entender mucho más y vamos a agilizar esa parte. Entonces, aquí vamos a ver algunas generalidades, etiología, fisiopatología del Helicobacter, el diagnóstico y el tratamiento respectivo. Bueno, en lo que es gastritis, mira, en lo que es gastritis es un proceso inflamatorio agudo o crónico de la mucosa gástrica que es producido por factores exógenos o endógenos que puede o no producir síntomas de dispepsia. Ya, el síndrome dispéptico también está dentro de esta patología. ¿Ok? En cambio, la gastropatía es el eritema o edema de la mucosa, es un hallazgo endoscópico, donde hay ausencia de componente inflamatorio. Pero en términos de práctica, como diría la doctora Gloria, que ustedes ya la han conocido, ambos se consideran gastritis, ¿ya? Entonces, en pocas palabras, siempre recuerden que la gastritis es un hallazgo endoscópico. No es que me arde la barriga y digo, seguro has escuchado, o una misma veces hasta la ha dicho, ay, me arde la barriga, seguro es gastritis. No, la gastritis es un hallazgo endoscópico, ¿ya? Donde hay un proceso inflamatorio en la mucosa gástrica, ¿ok? E incluye síntomas de dispepsia. Ahora, acá también tenemos algunos factores involucrados. Los factores nocivos involucrados endógenos son el ácido clorhídrico, la pepsina, las sales biliares y también pueden haber algunos factores inmunes, ¿no? Hay gastropatía que son mediadas por mecanismos autoinmunes. En lo que son factores exógenos tenemos el alcohol, la bacteria, los AINES, el Helicobacter pylori, ¿ya? El Helicobacter pylori siempre está presente, ¿ya? O también tenemos irritantes gástricos, ¿no? Que tienen que ver con el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, de altas dosis de cafeína. Por otro lado, tenemos los mecanismos defensores, que son la producción de bicarbonato, la síntesis de prostaglandinas, que ayuda a la producción de bicarbonato, el moco. A ver, voy a resaltar esto con otros. Los factores protectores de Moravit, ¿ya? El flujo sanguíneo, entre otros que ya hemos visto en la clase pasada. Entonces, dentro de la etiología de la gastritis, como ven en este cuadrito, que me pareció bastante completo, yo saqué esa aplicación que les comenté de ambos, como que te pone de manera específica, ¿no? Y te lo clasifica las etiologías de acuerdo al mecanismo. Entonces, aquí tenemos en origen infeccioso a la cabeza el helicobacter. Pero, ¿qué otras bacterias, qué otros agentes me pueden causar lo que es gastritis? El Mycobacterium tuberculosis, el Treponema pallidum, citomegalovirus, cándida, virus de Epstein-Barr, ¿ya? Pero a la cabeza el Helicobacter, no olviden. Luego, factores externos no infecciosos, alcohol, medicamentos como AINES, aspirinas que son gastroagresivos, quimioterapia, antecedentes de radiación, todo esto tenlo en cuenta para que hagas una buena historia clínica, ¿ya? Y relacionado con el paciente, algunas patologías como enfermedad de Crohn, vasculitis, ya inmunomediada, ¿no? Gastritis atrófica metaplásica autoinmune, hay una gastritis autoinmune, gastritis linfocítica, alergias alimentarias. Y otras ya, idiopático, estrés fisiológico, quemaduras, enfermedades graves. Ahora, ¿cuál es la clasificación? Acá les traje ese cuadrito que me parece bastante completo para poder definir bien la clasificación de gastritis. Primero tenemos la gastritis aguda, es una inflamación de la mucosa gástrica, ¿ya? Que se caracteriza por el predominio de componente inflamatorio agudo, que es infiltrado neutrofílico. Acuérdate, el infiltrado neutrofílico está asociado con procesos inflamatorios agudos, ¿ya? Generalmente es una gastritis que se va autoalimentando. La gastritis crónica es la inflamación de la mucosa gástrica que se caracteriza por un infiltrado mononuclear, que es el infiltrado en los procesos crónicos.
y donde ya, como hay una inflamación crónica y ya no hay una correcta regeneración del tejido dañado, ya hay una pérdida de la arquitectura normal del tejido. Por ejemplo, se pierden las glándulas gástricas, ¿no? Gastritis atrófica. Es un tipo de inflamación crónica, hay pérdida de las glándulas nativas y hay presencia de fibrosis o cambios metaplásicos. Ay, no, espérame un momentito. Ya, voy a mi tablet porque no sé qué pasa con mi celular. Bueno, disculpen que tengo que prender la camarita. Apagar, perdón. Ya, entonces, como les estaba diciendo, la gastritis atrófica es un tipo de inflamación crónica donde ya hay presencia de fibrosis o cambios metaplásicos. En una gastritis no atrófica, miren, antes de esto, miren, cambios metaplásicos, ¿no? O sea, ya cuando yo veo atrofia, luego metaplasia, ¿qué le sigue a eso? Displasia, ¿no? O sea, ya la gastritis atrófica es una lesión que se debe vigilar porque puede progresar a una displasia y luego un cáncer, ¿ok? Ojo con esto. Una gastritis no atrófica es la inflamación crónica de la mucosa sin cambios atróficos. Es decir, la mucosa puede recuperarse con secuelas mínimas, ¿no? Y luego tengo la gastritis erosiva, que son erosiones. Acuérdense, el concepto de erosiones eran menos de 5 milímetros de profundidad, ¿no? Y no pasaban la muscularis mucosae. Acuérdense, erosiones superficiales múltiples que no se extienden más allá, de la muscularis mucosae y que ocasionalmente pueden causar sangrado. Dentro de la gastritis erosiva tenemos gastritis inducida por estrés, por ejemplo, causadas por un estado de sepsis, shock, así como vimos úlceras causadas por estrés, también tenemos erosiones causadas por estrés, ¿no? O una gastropatía reactiva, ¿ya? Que puede ser por la exposición crónica a sustancias irritantes o exógenas, ¿no? Como AINES, aspirina, alcohol. Esas son gastritis erosivas. Por AINES, alcohol, reflujo biliar. ¿Ya? Entonces es importante que manejen bien esos conceptos. Si se dan cuenta, esta clasificación es por estudio histopatológico. ¿Dónde visualizo yo los neutrófilos, la atrofia? Bueno, la atrofia lo puedo visualizar macroscópicamente, ¿no? Pero de manera más exacta, los cambios metaplásicos, todo eso lo estudio mediante microscopía. Ya. Sistema de Fitness. Esto para que sepan, va a considerar lo que es la ubicación o topología, la morfología y la etiología de la gastritis, ¿ya? Entonces, tenemos en resumen la de tipo A, la gastritis tipo A y tipo B. La tipo A es la gastritis crónica que está en el cuerpo y fondo gástrico. Y fondo gástrico. Generalmente, etiología autoinmune. Autoinmune. En cambio, la gastritis tipo B está en el antro gástrico, donde les dije que le encantaba estar en el Helicobacter pylori, en el antro píloro, ¿no? Entonces la etiología suele ser el Helicobacter pylori. Acuérdense, cuando hay una lesión en el antro píloro, sospecha siempre de Helicobacter pylori porque es su lugar favorito de esta bacteria. ¿Ya? Entonces, esto más que todo, esta clasificación de Sidney te ayuda sobre todo cuando haces la endoscopía, ¿no? O sea, a definir la ubicación, eh, este, aquí están los términos
los términos descriptivos, cuáles son los hallazgos en endoscopía, si hay edema, eritema, eh, hiperplasia, visión de los vasos, punteo hemorrágico, etcétera, etcétera. Ya, y aquí nuevamente nos encontramos en el Helicobacter. Aquí solamente quiero hacer énfasis en que la infección del Helicobacter pylori es una de las infecciones crónicas más comunes del ser humano. Afecta sobre todo a países de vías de desarrollo, como les dije. Existen muchas cepas de esta bacteria y cada uno tiene sus factores de virulencia, ¿no? Pero aquí, sobre todo, los factores que queremos resaltar son estos dos: la exotoxina BAC-A y esta otra que es la CAG-A. Entonces, la exotoxina BAC-A, que es una toxina que causa daño citotóxico directo, ¿no? Destruye las células de la mucosa gástrica, de la mucosa duodenal. Y por otro lado tenemos la CAG-A, que es otro de sus factores de virulencia, que dijimos que es el que induce crecimiento indiscriminado de las células e inhibe la apoptosis. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene potencial oncogénico, ¿no? Este es el responsable del potencial oncogénico. Sobre todo quería resaltarles estas dos, ¿ya? Son las más importantes. Bueno, como pueden ver acá, el Helicobacter pylori va a llegar al epitelio gástrico. Lo que va a hacer es liberar su ureasa, que lo ayuda a liberar al mismo tiempo amonio, bicarbonato, que neutralizan la acidez que hay en el estómago, y es una manera de protegerse a sí misma la bacteria. Se van a seguir replicando y van a ir provocando un daño a nivel de la mucosa, ¿no? Un proceso inflamatorio gástrico, ¿ya? Y van a provocar muerte de las células epiteliales, van a ir provocando atrofia y otros cambios que quiero que vean a continuación. Miren, al inicio hay un proceso de gastritis aguda que luego con el tiempo se cronifica, y acá se pueden seguir diferentes caminos. Una gastritis predominantemente antral, donde puede dar origen a una úlcera duodenal. Acuérdense, antro píloro, ¿no? Cerca del duodeno. Entonces esto puede dar origen a una úlcera duodenal. Una pangastritis no atrófica. ¿Qué es pangastritis? Que afecta a toda la mucosa gástrica, que es un factor de riesgo para el linfoma MALT. Una gastritis atrófica predominantemente en el cuerpo, que puede dar origen a una úlcera gástrica. Y esta gastritis atrófica puede progresar a una metaplasia, puede progresar a una displasia y causar cáncer gástrico. Entonces, si te das cuenta, el Helicobacter pylori es un factor de riesgo para causar cáncer gástrico, pero también un linfoma MALT, pero también una úlcera duodenal, también una úlcera gástrica, también una pangastritis, ¿ya? Así que esto de acá sí es importante que lo sepas, ¿ya? Cómo es la cascada, los medios por los cuales el Helicobacter pylori puede causar uno, puede causar el otro. Ahora, diagnóstico, bueno, todo lo relacionado a lo que puede causar daño de la mucosa gástrica, el estilo de vida, irritantes gástricos, si consume AINES, investigar señales de alarma. ¿Qué señales de alarma me refiero? Por ejemplo, baja de peso, disfagia, signos de hemorragia digestiva alta, anemia, signos de anemia. ¿Por qué? Porque obviamente tengo que descartar la posible presencia ya de una lesión maligna, ¿no? O también de una úlcera péptica, que puede tener una sintomatología bastante similar a una gastritis. En la clínica, bueno, voy a hallar dispepsia, síndrome dispéptico, ustedes ya saben la clínica: plenitud postprandial, saciedad temprana, hinchazón, dolor epigástricos e signos peritoneales. Buscar eso también al examen físico, ¿no?
Pueden haber algunos signos sugestivos de cáncer gástrico, de la presencia de un NM, ¿no? Como la palidez, la ictericia, linfadenopatías, masa palpable en el epigastrio, por ejemplo. En exámenes de laboratorio siempre descartar anemia, ¿no? Y TB no en heces para evaluar si ha habido o no presencia de sangrado, pérdida de sangre microscópica en heces, bioquímica hepática, parasitología, ya saben, hay muchos parásitos que pueden dar este cuadro dispéptico, entre ellos yardiasis. Ecografía abdominal, test de la ureasa y antígenos de heces, obviamente para descartar el Helicobacter pylori, ¿no? Y acá nuevamente la gastritis es un hallazgo endoscópico. ¿Qué puedo encontrar yo? Obviamente lo que encuentro lo tengo que biopsiar, ¿no? Si hago una endoscopía, también hago una biopsia. Puedo encontrar una mucosa normal. ¿Por qué? Porque los cambios pueden ser a nivel solo histopatológicos, ¿no? Y no macroscópicos. Puedo encontrar una hiperemia, edema de mucosas, ay, edema de mucosas, erosiones, acuérdense, menos de 5 milímetros y que no penetra más allá de la muscularis mucosae. Las erosiones con o sin sangrado. Puede encontrar atrofia, incluso a nivel histopatológico puede encontrar metaplasia, ¿no? Metaplasia, ya signos premalignos. Este, por ejemplo, esto de bolitas blanquitas es un tipo de gastritis con fibrina, ¿no? Lesiones cubiertas con fibrina. Estas de acá, por ejemplo, son las erosiones. Está acá otra erosión. Y bueno, acá histopatológicamente se ve la mucosa gástrica con presencia de múltiples microorganismos, ¿no? Acá también se ve edema de mucosa. Y siempre valorar macroscópicamente si encuentro una lesión, pues signos característicos sugestivos de benignidad o malignidad, que ya les mostré en un cuadrito pasado. Bueno, finalmente lo que es el tratamiento, eh, estos son los medicamentos que se usan para el manejo de la gastritis. Ya sabemos, hay que individualizar al paciente, ¿no? En primera línea tenemos inhibidores de bombo de protones, también antagonistas de receptor histaminérgico, agentes mucoprotectores, antiácidos orales, procinéticos y obviamente siempre que se hace el test de ureasa, siempre hacer el test de ureasa, ¿no? Para descartar el Helicobacter, que es uno de los factores más asociados a todas estas patologías ulcerosas, estas patologías que presentan síndrome dispéptico. Y bueno, el tratamiento erradicador del Helicobacter pylori. En la gastritis inducida por AINES, el tratamiento de elección es un mucoprotector, que es el misoprostol, hay que dar 200 miligramos 4 veces por día. Otras alternativas son dar inhibidores de bomba de protones, ¿no? Y obviamente evaluar si se puede suspender los AINES, que sería lo mejor. Una gastritis postestrés, digamos, en un estado de shock, de sepsis, eh, un traumatismo físico importante, de manera profiláctica hay que administrarle a pacientes antagonistas de receptores histaminérgicos tipo 2 o darles IVPs piendominosa, ¿no? Para poder reducir el riesgo de una gastritis o úlcera por estrés. Y bueno, este es el tratamiento erradicador del Helicobacter, pero con este algoritmo que tiene un enfoque de evaluar cuál es el tratamiento erradicador más apropiado de acuerdo a si existe resistencia o no de la claritromicina. Ya la claritromicina es una fluoroquinolona y las fluoroquinolonas son medicamentos que muchas veces usan los pacientes para automedicarse, así cuando tienen como que una simple gripe o un resfrío, los compran en la farmacia y se los venden, ¿ah? Y se automedican. O también, ¿cuál es el problema? Que a veces ocurre que
en patologías como neumonías, otras patologías respiratorias, donde realmente el tratamiento de primera línea es una amoxicilina, u otros medicamentos, de frente le dan una fluoroquinolona. Entonces, todas estas cosas van creando resistencia. Y aquí el medicamento que tiene más posibilidad de resistencia en tratamiento erradicador del Helicobacter es la claritromicina. Entonces se evalúa. Estoy en una región con alto o bajo índice de prevalencia de resistencia a la claritromicina. Si es un bajo índice de resistencia, ya le doy la terapia de inhibidores de bomba de protones, amoxicilina, IBPs, que es la terapia triple, o también le puedo dar la terapia de bismuto cuádruple, ¿no? Ahora, en segunda línea ya sería la terapia cuádruple de bismuto o la terapia de rescate, que es IBP más amoxicilina más levofloxacina, ¿no? Es la tratamiento de rescate tras fracaso de terapia triple clásico. Ahora, si estoy frente a una región con alto índice de resistencia a la claritromicina, le doy de frente la terapia cuádruple de bismuto que no incluye claritromicina. Ahora, ¿qué pasa si esa terapia no está disponible? Bueno, acá tengo otra alternativa que es la terapia cuádruple concomitante, que bueno, sí incluye claritromicina, pero incluye otros medicamentos, ¿no? IBP, amoxicilina, metronidazol. Ya si no responde, terapia de rescate, ¿no? Que es IBP, levofloxacino y amoxicilina. Acuérdate, eso también preguntaron en algunos ciclos cuál es la terapia de rescate, ¿no? Y de última línea, la terapia que incluye levofloxacino. Y a veces también se malean y preguntan dosis, ¿ya? Así que, por si acaso, ¿no? Por si acaso la podemos estudiar. ¿Ya? Pero sí es importante que sepan las terapias triples de primera línea, segunda línea y la terapia de rescate de Helicobacter pylori. Ahí sí se están asegurando uno o hasta dos puntos. Y bueno, eso es todo en relación a este temita. Voy a parar la grabación para así pasarles